amigos, buenos días, bienvenidos a esta segunda cumbre del quebrantamiento a la transformación. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Igor Améztegui, es el director para Latinoamérica del Ministerio Predicaciones, LANHAM, y queremos darle la bienvenida y agradecerle por estar acá con nosotros para compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Igor, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy contento de la oportunidad de poder compartir la experiencia que hemos vivido como familia y felices de saber que este video va a llegar a muchísima gente. Gracias, Igor. Y contanos, por favor, ¿qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? Bueno, es una pregunta muy amplia. El Señor ha hecho muchísimas cosas en mi vida, pero hablando específicamente del tema del quebrantamiento y de cómo eso el Señor lo ha utilizado en nuestra vida, quiero compartir de la experiencia que vivimos el año pasado, en mayo del año pasado, cuando en todo Bolivia estábamos en la cuarta ola del COVID. Resulta que un 5 de mayo, mi esposa Charito y yo fuimos muy temprano, a las 6 de la mañana, a hacer fila para recibir la vacuna, y después descubrimos que nos contagiamos del COVID porque había una aglomeración impresionante de gente esperando recibir la vacuna. Era una fila que daba la vuelta al manzano, y en el momento de ingresar se convertía en una puerta muy estrecha, y ahí ya no había distanciamiento social y te empujaban, te jalaban de un lado para otro. Así que a la vez de recibir la vacuna recibimos el virus. Y bueno, después ya nos dimos cuenta que esa combinación es muy seria, porque en vez de potenciar y de permitir que el virus más bien sea controlado o atenuado por la vacuna, resultó ser muy contraproducente, ¿no? Entonces, mi esposa enfermó muy gravemente. Yo también tuve los síntomas, y bueno, los primeros 4 o 5 días, parecía que íbamos a pasarla como la gran mayoría, como una gripe fuerte. Sin embargo, ya habíamos conseguido tubo de oxígeno, el oxímetro y todo lo necesario. Estábamos siguiendo las recetas, pero muy estrictamente, de todo lo que nos decían los médicos, y sin embargo la situación de mi esposa empeoró muy gravemente. La segunda tomografía que le hicieron de los pulmones decían que más del 80% de sus pulmones estaban dañados. Tuvimos que cambiar de médico, buscamos a un profesional muy destacado de una de las mejores clínicas de Cochabamba. No había dónde internarla. Hicimos todo lo posible en todas las clínicas, todos los hospitales. Mis hijos se movían para aquí, para allá buscando, y fíjate que no encontramos una sala de terapia intensiva donde ingresar a mi esposa, y para colmo no había oxígeno en Cochabamba. Mi hijo Esteban se encargó de todo el departamento de oxígeno, tratar de conseguir para que no le falte a su mamá. Así que fueron días realmente muy difíciles, muy críticos. Para colmo, por los medios sociales nos enterábamos en esos días de amigos muy queridos que estaban enfermos y que pasaron a la presencia del Señor, varios pastores, gente que estimábamos mucho. Así que eso nos jugaba emocionalmente una muy mala jugada, ¿no? Porque sabiendo de estos amigos tan queridos que pasaron a la presencia del Señor, habiendo estado en una sala de terapia intensiva por 10 días, 15 días, 21 días y no mejoraban, y después se lo llevó al Señor, era muy duro. Así que fue un tiempo de verdadero quebrantamiento. Este segundo médico, me acuerdo muy bien lo duro que fueron sus palabras cuando nos dijo que teníamos que ir despidiéndonos, ¿no? Y ya ir preparando, porque él veía de que iba el cuadro a agravarse más y más. Así que fueron momentos de muchísima intercesión.
En esa época mi hija mayor, Sara, estaba viviendo acá con su esposo y su nena, y mi hijo Esteban. Mi hija mayor, la segunda, estaba en Canadá, y desde allí acompañándonos todo el tiempo, tratando de averiguar qué es lo que está sucediendo, cómo podía ayudarnos. Impresionante que a pesar de la distancia ella estaba muy presente, al tanto, colaborándonos con la situación. Entonces, esa fue la experiencia difícil que vivimos. Recuerdo bien que ese Día de la Madre, ese 27 de mayo, fue muy triste. Fue justamente ese día en el que el médico ya nos desahució y estábamos en un momento realmente de mucha aflicción, desesperanza, de mucho agotamiento también, físico, emocional, espiritual. Y bueno, sin lugar a dudas, fue la experiencia de quebranto más fuerte que vivimos como familia. Y tengo una pregunta ahí. En esos momentos de quebranto, ¿cuáles eran tus preguntas hacia Dios? O sea, ¿cómo era tu relación con Dios ahí en ese momento? O sea, ¿qué le decías? ¿Cómo era tu oración? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, debo relatarte que a inicios de la pandemia, yo tenía mucha curiosidad bíblica y teológica para entender este fenómeno de la pandemia, ¿no? Me preguntaba si era un castigo de parte de Dios para la humanidad. En algún momento llegué a relacionar tal vez con las plagas, ¿no?, descritas en el libro de Éxodo. Esta era una plaga, un castigo de parte de Dios. Y recuerdo bien que en esa época leí un artículo del ministerio de N.T. Wright que hablaba del uso de los salmos de lamento en periodos de crisis. Y la verdad es que me ayudó mucho, me abrió un poco la perspectiva a esta, llamémosle este género, poco estudiado en el libro de los Salmos, que son los salmos de lamento. Así que de alguna manera mi inquietud de entender el porqué de la pandemia, descubrir esta perspectiva de lamento, me ayudó a reconocer que, si bien es cierto, no hay una respuesta única o definitiva, Dios mandó el COVID por tal razón, sí, la invitación era a ser muy sinceros en nuestra oración y de plantear desde el corazón oraciones muy honestas a Dios. Y la verdad es que eso fue muy decisivo en mi acercamiento, en mi espiritualidad, de tal manera que cuando vino la crisis nuestra, realmente me di cuenta que una cosa es tratar de entender una crisis desde afuera y otra muy distinta, vivirla en carne propia. Así que ya no era tanto el intento intelectual de comprender la pandemia, sino viviéndola internamente y sufriendo. Realmente el acercamiento era otro. Entonces, hubieron salmos que jugaron un rol pero impresionante durante ese periodo de enfermedad. Debo decirte que en realidad mi esposa estuvo con oxígeno, desde mayo, junio, inclusive parte de julio ella continuaba recibiendo oxígeno. Así que fue un periodo de recuperación muy largo. Llegó un momento que el oxígeno dañó sus fosas nasales y tenía hemorragias muy fuertes. 2, 3 de la mañana despertábamos y ella con hemorragia, ¿no? ¿Qué se hace en ese horario? Situaciones así muy complejas. Y aprendí a orar los salmos de lamento. Los salmos de lamento son esas expresiones muy sinceras a Dios desde la angustia, desde el sufrimiento, y de levantar preguntas muy honestas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué está sucediendo esto? Estoy muy angustiado. Parece que todavía no hay
una respuesta de tu parte. Y sabes, la verdad es que como evangélicos no estamos acostumbrados al lamento. Es más, nuestro discurso siempre es victorioso. Y cuando algunas personas me escribían o me hablaban, trataban de animarme, pero con una respuesta muy, llamémosle, muy superficial, muy light. ¿Qué va a pasar? Todo va a estar bien. No te preocupes, el Señor tiene control. Frases como esas, muy estereotipadas, muy light, que en realidad no ejercían ningún consuelo, no eran ninguna ayuda. En cambio, habían algunas personas que sí. Recuerdo en especial a un colega del Ministerio de Lanham, Alex, que él entendió muy bien lo que yo estaba viviendo y me escribió con una empatía impresionante. Me dijo, me pongo en tu lugar y sé lo difícil que debe ser para ti ver que la compañera de tu vida está agonizando de esa forma. Fueron personas como él que hicieron empatía y no ese mensaje tan sencillo y tan barato que me ayudaron mucho, increíble, el sentirse comprendido, el sentir que otra persona podía sentir lo mismo que yo, me ayudó mucho. Así que aprendí a partir de mi propia experiencia y de lo que de alguna manera había leído antes, que Dios no se escandaliza de nuestras oraciones más sinceras, que Dios puede aguantar ese tipo de oraciones, porque en el fondo una oración de lamento no es un reclamo, no es una protesta, es una expresión genuina de dolor que a la vez es un clamor a Dios a que intervenga. Ese artículo que leí hacía una reflexión muy bonita y decía, la diferencia entre el reclamo y la queja y el lamento, la podemos ver, por ejemplo, cuando el pueblo judío sale de Egipto y está en el desierto y le hacen el reclamo a Moisés y le dicen, ¿por qué nos has sacado de Egipto? Dios quiere destruirnos y por eso nos ha sacado de Egipto. Entonces te das cuenta, en ese tipo de expresión se parte de una concepción teológica de Dios. Dios es malo y quiere destruirnos. Y si se parte desde ahí, obviamente esa oración no la aceptaríamos como adecuada, porque está partiendo de un concepto equivocado de quién es Dios, como un Dios que quiere vengarse, que quiere hacer maldad. Eso es absolutamente contrario a lo que la Escritura nos enseña. Perdón. Pero por otro lado, creo yo que el lamento es una expresión genuina y sincera de dolor, ¿no? Y a la vez un clamor a que Dios intervenga y haga algo. Y fíjate que es impresionante cómo en esos días de quebranto, cada vez que le decía a mi esposa, ¿qué salmo quieres que te lea? Ella elegía siempre el Salmo 30. Y al principio yo meditaba en el Salmo 30, leíamos juntos, orábamos el Salmo 30, pero al principio no me daba cuenta de cómo termina el Salmo. Me quedaba más en los primeros versos. Les leo para que entiendan un poco. Dice, adelante. Salmo 30, te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir de entre los muertos. Entonces ya pueden ver qué salmo tan adecuado para nosotros, ¿no? Realmente estábamos enfrentando la muerte, pedimos ayuda al Señor y el Señor nos respondió, nos sanó, literal, sacó a mi esposa del sepulcro.
Y bueno, el resto del Salmo es precioso porque en algún momento el salmista le dice, ¿no? Señor, ¿qué ganas tú con que yo muera? ¿Con que descienda yo al sepulcro? ¿Acaso el polvo te alabará o proclamará tu verdad? Pero le está diciendo, Señor, si me muero, no vas a sacar ningún provecho porque no te voy a poder alabar. Pero si me respondes y me sacas de esta, obviamente que te voy a alabar. Y fíjate cómo el verso 11 habla de esta palabra, lamento. Dice, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta para que te cante y te glorifique y no me quede callado. ¿Notas? Está hablando de lamento y está reconociendo que el lamento tiene su lugar, pero a la vez está reconociendo que Dios ha actuado de tal manera que ha transformado el lamento en danza. Literal, yo tenía que vestir ropa de luto. Ese era el pronóstico de los médicos, pero el Señor se honró y me ha permitido vestir ropa de fiesta y no de luto, y dice claramente el por qué. Y esa es la razón por la que cuando me hablaron de esta entrevista yo la acepté, porque dice la segunda parte, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Dios lo hizo, y ¿cómo me puedo quedar callado? ¿Me entiendes? Es decir, mi vida nunca va a ser la misma después de la experiencia que viví. Y es muy importante recordar esto del lamento, porque como lo decía hace un momento, como cristianos evangélicos muchas veces reprimimos nuestro lamento y reprimimos ese dolor profundo porque la vida no ha sido como nos hubiera gustado, o estamos sufriendo mucho y tenemos esa concepción o ese concepto errado de que lamentarse está mal, que no le agrada a Dios, cuando en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones, las Lamentaciones de Jeremías también. Así es, todo. Entonces, es muy importante recordar que cuando viene el sufrimiento, Dios quiere recibir nuestro sufrimiento tal como está en nuestro corazón, sin máscara, sin pretender que estamos en victoria, porque en ese momento la verdad de nuestro corazón es que no nos sentimos en victoria. Y nos preguntamos dónde está Dios y qué ha hecho, que por qué no viene. Y ahí tengo una pregunta. Si pudieras explicarnos ya tu relación con Dios, ¿cómo cambió antes de esta crisis a después de esta crisis? ¿Cuál fue la diferencia que has visto en la forma en que te relacionas con Dios al haber ido a través de este proceso? Ok, es una linda pregunta. Sí, yo creo que la mejor palabra para describir el estado emocional era quebrantamiento. Yo me sentía profundamente quebrantado. Todos los recursos humanos no eran suficientes. Hicimos todo, absolutamente todo lo que los médicos nos dijeron. No es que no, ¿cuál es la palabra? Es que estimamos, no nos pusimos tacaños con ninguna receta médica, con ninguna solicitud de los médicos. Hicimos absolutamente todo lo que nos pidieron. Y sin embargo, mi esposa no mejoraba. Conseguimos los mejores médicos, hicimos todo. Entonces, frente a esa realidad, lo que llegó fue quebranto. Y decir, bueno, Señor, no entiendo todo lo que está pasando. Y bueno, se me venía a la mente salmos como el Salmo 90, que habla de lo frágil que es la vida humana, de cómo muchas veces la gloria de la vida humana se compara con una hermosa flor que la vemos temprano en la mañana, pero cuando se la corta, se marchita y es como hierba que después se bota al basurero. Entonces, el quebranto me hizo mucho más consciente de mi fragilidad, de mi vulnerabilidad,
Y obviamente también me ayudó a hacer empatía con otras personas que están sufriendo, a sentir lo mismo que yo siento. Sabes, desde casi el primer momento del COVID, un amigo mío muy querido enfermó. Algo similar, no encontraban una clínica donde internarle. A Dios gracias, su hija médico se hizo cargo y la atendieron en casa. Y sabes, todos los días yo le llamaba a un horario definido y oraba con él. Y no sabes cuánto él apreció ese hecho de estar con él orando. Tiempo después, una prima muy querida me escribe y me dice: yo y mi esposo estamos hospitalizados, necesitamos oración. Entonces, todas esas experiencias que acompañé a otros y después vivirla en carne propia, obviamente te das cuenta que eres tan frágil como los demás. No hay tal cosa de decir: oh, bueno, yo soy siervo de Dios, soy misionero, soy director de una institución. A mí no me va a pasar eso. Imposible. Somos tan frágiles como los demás. Y esa toma de conciencia de fragilidad y vulnerabilidad a la vez viene acompañada, como dice la Escritura, ¿no?, de una clara comprensión de quién es Dios y de que cuando somos débiles, entonces somos fuertes porque damos cabida al poder de Dios. Entonces sí, eso es lo que comprendí, cuán frágil, vulnerable soy, cuán frágil es mi familia, mi esposa, mis hijos, y a la vez una clara expresión de gratitud al Señor por el milagro de la vida. Esa fue una gran lección. Y en esos momentos de tu oración quebrantada, cuando no veías que tu esposa mejoraba y vos ibas al Señor a vaciar tu corazón con tu quebranto, tu lamento, tu dolor, si nos pudiéramos imaginar cuál era la expresión de Dios al verte ahí con Él, ¿qué nos podrías decir acerca de Dios escuchándote? ¿Me dejo entender con la pregunta? Sí, claro, te dejas entender muy bien. Aunque no es fácil responder esa pregunta, ¿no? Creo que a lo más podemos imaginar un poco lo que Dios sentirá frente a nuestro clamor. Pienso en el texto que varias veces se repite en los Salmos y también en el Nuevo Testamento, que Dios humilla al que se exalta y exalta al que se humilla. Creo yo que ese verso nos da a entender que el corazón de Dios se complace con nuestra humildad, con nuestro quebranto, porque es la realidad, eso es lo que somos. Polvo, fuimos hechos del polvo, volveremos al polvo, frente a la grandiosidad de Dios, ¿no? Entonces sí, me imagino que parte de la respuesta de Dios es agrado, porque estamos reconociendo nuestra verdadera naturaleza y implícitamente también estamos reconociendo la grandeza de quien es Dios. Gracias, Igor. Y en cuanto a tus relaciones familiares, ¿cómo fue que manejaron? Porque cuando hay crisis, o suceden en dos cosas, ¿no? O nos separamos y nos comenzamos a pelear entre nosotros, aún siendo cristianos, aún teniendo al Señor en nuestro corazón, o decidimos soltar nuestras armas, nuestras acusaciones, culpabilidad, y nos unimos en el Señor, buscándolo a Él. ¿Cómo sucedió esto en tu familia? Sí, esa es una pregunta, creo yo, muy oportuna. Como te comentaba en un principio, los primeros 5 días nos parecía que íbamos a salir bien de la pandemia, ¿no? Pero el 5.º día drásticamente empezó a bajar la saturación.
el oxímetro mostraba un descenso, así que necesitábamos más oxígeno. Al principio tenía un solo tubo de oxígeno y ese tubo me duró los 4 o 5 primeros días porque no necesitaba todo el tiempo. Pero llegó un momento en que un tubo grandote de 8 metros cúbicos nos duraba 4 horas. Y te imaginas, necesitábamos entre 4 o 5 tubos o 6 tubos al día y no había dónde. Y ahí es donde realmente aprecié muchísimo a mis hijos y la manera en que ellos se encargaron y me apoyaron e hicimos un equipo. Fue algo realmente impresionante. Mi hija Sara se encargó de todo el tema de medicinas, de compras y de conseguir enfermeras, porque, como te dije, no había clínica con sala de terapia intensiva donde ingresar a mi esposa, así que la casa se volvió hospital. Y necesitábamos enfermeras, necesitábamos oxígeno, necesitábamos comprar medicinas y mi hija Sara se encargó de eso. Esteban se encargó de todo lo que es el oxígeno y hay unas historias impresionantes. No había oxígeno y tenemos amigos que viajaron hasta Tarata y se quedaron 2 días haciendo fila para llenar 4 o 5 tubos de oxígeno. 2 días haciendo fila. Así que era un trabajo de equipo impresionante. Mi hija Daniela desde Canadá levantó una campaña de recaudación de fondos que nos ayudó muchísimo porque puedes imaginarte todos los gastos de enfermera, de medicinas, de oxígeno y de todo. Así que fue un trabajo de equipo, pero sabes, yo quisiera ampliar mi gratitud no solamente a mis hijos, sino a mi iglesia. Los hermanos de la iglesia nos mandaron durante 3 semanas desayuno, almuerzo y cena. Sabían que nosotros no podíamos dedicarnos a cocinar, así que era un banquete que recibíamos cada día. Qué comida más ricas, cómo se esmeraban los hermanos y con cuánto amor. Recuerdo una mañana, 5:50 de la mañana, era invierno, hacía frío, y de repente escucho y veo que alguien está tocando la puerta en la portería en el edificio, trayendo para que haya desayuno a las 6 de la mañana. Entonces recibimos muchísimo, pero muchísimo amor. Ofrendas, llamadas telefónicas, este dato que te digo de cocinar para nosotros, nos realmente hicieron sentir tan amados, tan privilegiados, no solamente de tener una familia en la carne, en la sangre, sino esta familia cristiana ampliada. Fue algo de las cosas que más nos tocaron profundamente. Y ahora que mencionas esto, se me viene a la mente el Salmo 23 que dice, ¿no? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Estos detalles creo que nos muestran cómo Dios, en el medio del quebrantamiento que vivimos, de las crisis, de lo frágil que es la vida, como nos compartías hace un momento, Él nos muestra que está presente y que podemos acudir a Él. Así es. Que si abrimos nuestros ojos, aunque muchas veces es muy difícil abrir nuestros ojos en esos momentos porque no podemos ver, porque estamos enfocados en el dolor, en lo que nos está sucediendo y en buscar una solución. Pero de ahí, después de un año, como nos compartís ahorita, podés ver todos estos detalles de Dios en este proceso tan duro que han vivido con tu esposa como familia. Y bueno, se nos ha ido la primera parte de la entrevista. Quiero agradecerte, Igor, por tu tiempo. Y para los que desean la segunda parte, vamos a poner un botón ahí abajo donde van a poder conseguir la segunda parte. Para los que no, bienvenidos a otra entrevista posteriormente. Y Igor, muchas gracias por haber venido y habernos compartido tu corazón acerca de lo que Dios hizo en este proceso tan duro en tu vida. Muchas gracias. Un verdadero privilegio. Gracias.